hicimos cuando hemos proyectado el sonido del órgano a reconstruir en Tui? Fuimos al mercado, fuimos a escuchar cómo habla la gente. Es también una necesidad tuya como constructor de órganos de escuchar en qué país estoy, cómo habla la gente, qué sonido es el sonido preferido y automáticamente intentar que el órgano se acople a este ideal sonoro. El objetivo de Fortra es ofrecer una herramienta que permita registrar la trazabilidad de un producto fabricado con madera desde el origen mismo, desde el bosque, desde que se recoge esa madera, hasta el producto final. España es un país que tiene muchos bienes representados en la lista representativa de la UNESCO. El toque manual de campanas se incluyó en esta lista el 2022, el otoño pasado, y bueno, pues fue una iniciativa efectivamente de la sociedad civil que apoyó el Ministerio y ahora en el que seguimos trabajando porque es una candidatura que pretendemos que sea internacional y de hecho estamos trabajando con Italia para que se incorpore y incluirlo en esta lista. Estamos no século da madeira e estamos na época da bioeconomía circular. Ou somos quen de volver aos nosos oríxenes, mercado tradicional, mercado local, cercanía nas sensacións económicas, ou senón como sociedade temos un problema moi importante. Non vai a quedar outra en todos os ámbitos do consumo que irse ás madeiras locais. A normativa para a importación cada vez é máis complicada, pero ademais é unha cuestión de responsabilidade ambiental e social e tamén por unha cuestión de independencia do mercado. O sea, vivimos momentos nos que abastecerse era moi complicado nun contexto global. A proximidade tamén facilita esas cousas. Como non deseñemos xa un plan a longo prazo, pois vai a pasar o que está pasando agora, que a industria do moble ou os pequenos produtores de moble en Galicia teñen que mercar en moitas ocasións o castiñeiro francés porque hai 150 anos alguén pensou niso e non seguimos sin facer. Creo que estaría moi ben pois hacer non sei se un grupo de traballo ou algunha acción na que podamos estar todos os implicados. Temos unha asociación profesional que é Labra. Para min iso é un paso moi axeitado, porque traballan é un grupo, non son os artesáns aislados. E iso, de cara á administración, tamén é moi importante para traballar. Estamos nun espacio cultural educativo, estamos no Bosque de Lingua que chamamos, un antigo vertedoiro do Concello de Gondomar que estamos recuperando xunto con un grupo de custodia do territorio que se chama Verdeval e é un proxecto educativo e cultural para pôr en valor non só valores ambientais, sino tamén valores lingüísticos a nosa lingua, ¿no? Los museos en Europa hasta hoy no tienen como papel conservar el saber hacer antiguo. Tienen un papel de conservar los que son las colecciones materiales. Este papel de conservar las técnicas antiguas siempre se dejó pues, en los mismos sitios donde se usan, que son los talleres y donde se aprenden en las formaciones. Y en el futuro queríamos colaborar con museos, intentar inventar una nueva manera de trabajar sobre las colecciones, justamente basándonos sobre toda la parte de estudio tecnológico de las colecciones y realización de facsímile y organización de demostraciones también. Una persona cuanto más conoce las técnicas de cómo se ha producido un objeto, más valora ese objeto. No es lo mismo que yo no tenga ni idea del tiempo que lleva hacer eso, de cómo se ha hecho, qué materiales se utiliza, que ver a una persona que me está explicando el proceso, los materiales que he utilizado, etcétera, etcétera. Ese objeto lo voy a ver con otros ojos. Llegamos aquí en el 1630 y llevamos aquí haciendo campanas desde esa época. Y como podéis ver, las seguimos haciendo de forma totalmente artesanal, como se hizo siempre, sin cambiar ningún proceso, ni mecanizar, industrializar nada. Porque creemos que es la forma de que quitan mejor sonido y es la forma de hacerlas. Nosotros aquí afinar, le llamamos afinar el molde.
Cogemos el compás, cogemos los palitos y vamos midiendo el molde en distintas partes y nos tiene que dar exacto esa medida. Decidimos que Resonancias tamén se podía convertir nun podcast especializado na construción de instrumentos musicais para, por un lado, como decía antes, pois difundir e darlle un pouquiño máis de longevidade, vamos a decir, o que aquí se trata, e tamén é unha forma de visibilizar que existides, que estamos aquí e que tedes unha voz e unha opinión, non? E proxectos. Están todos colgados en Spotify e en outras plataformas tamén, como Amazon, por exemplo. Cada instrumento está feito por unha persona diferente e digamos, ter exactamente a mesma man que teña esa persona, as mesmas ideas, é imposible, tens que leválo ao teu terreo, non? Entonces, quería simplemente explicar un pouquiño, moi brevemente, en que consistiu para min o deseñar dende cero un instrumento musical, neste caso esta guitarra clásica, porque, bueno, dende cero nunca é, porque hai un camiño previo, pero esta guitarra pois, está diseñada a propósito para ter un meu modelo propio. Estou aquí falando de pandeiretas e de adufes, e tamén este é un xeito de vir aquí, é un xeito de dignificar o instrumento, non? Para min, dignificar a percusión e os instrumentos populares é algo que eu procuro dende o principio, dende que empecé a traballar nisto. Procuraba que unha pandeireta, procuro cunha adufe, procuro cunha pandeira, procuro dignificar, non facer a mesma pandeireta que se facía fai 30 anos. É a miña opinión. Creo que os instrumentos teñen que evoluir. Creo que o que hai que pedir a un instrumento, sobre todo, é o que che pide un músico. Cando un músico ven onde a min e me pide que un instrumento, que unha pandeireta soe en sol, digo, pois sí que teño que traballar isto, teño que mirar que tipo de pelo usar, que tipo de bastidor usar, que tipo de afinación. Entón, ese é o que me axuda a evoluir, non? A facer estes instrumentos. Ese concurso de ideas vou definilo de forma que só teñades madeira de 30 centímetros de diámetro. Entonces, con esas madeiras nos sacaremos, digamos, a un premio para ver a viabilidade e o diseño que se pode facer con ele. Eu che vou dar unha cerdeira de 30 centímetros de diámetro. Dame un plan para facer con 30 centímetros de diámetro ese algo, vale? Despois xa, temos que ver se eso é factible de industrializar e se é posible comercializalo, porque é moi probable que, aparte do premio que demos polo diseño, asumamos o coste dunha produción mínima para presentar no mercado. Había estudiado la música clásica y mi instrumento era la guitarra clásica, pero cuando escuché ese instrumento con 21 cuerdas en vez de solo 6, me quedé absolutamente enamorada y me fui a Gambia. Para tocar la cora tienes que ser un músico hereditario. El disco que lanzó la cora a los dos realmente fue un dúo, una grabación del dúo de Balaké y Toumani, y lo grabamos en Mali y el disco se llama New Ancient Strings, lo cual significa nuevas cuerdas antiguas, porque había un disco de sus padres en Mali, el disco fue grabado en Mali y fue uno de los primeros discos con el sonido de la cora sin voz.